Hola mis amigos, soy Enrique, bienvenidos a una nueva entrega de ¿Puedes mantener este carro? La sección donde les doy una ligera idea de cuánto les costaría mantener el carro que ustedes quieren comprar. Eso para que se hagan un buen presupuesto y no se metan en un carro que les resulte muy difícil de mantener. Iniciamos con Julio, que me pregunta cuánto cuesta mantener un Chevrolet Onix Turbo modelo 2022 para recorrer 6.000 kilómetros al año. Y en este caso tenemos un gasto en combustible de 2.400.000 pesos, siempre y cuando le eche gasolina corriente, porque si le echa gasolina extra o premium se le iría aproximadamente 3 millones de pesos. Un impuesto aproximado de 800.000 pesos, un SOAT de 450.000 pesos, un cambio de aceite de 200.000 pesos, una llanta en caso de que se dañe de 400.000 pesos y otros gastos 1.400.000 pesos, para un gran total de 5.700.000 pesos al año o aproximadamente en promedio 470.000 pesos mensuales. El Onix Turbo, un carro que hace mucho tiempo yo recomendaba muchísimo, últimamente soy un poco más precavido con esa recomendación, porque a pesar de que tiene cosas bastante buenas, como por ejemplo, es más o menos espacioso, no es tan bajito, así que no lo va a estar golpeando, tiene un desempeño bastante decente en carretera cuando sabe viajar, anda muy rico, además tenemos un equipamiento decente y una muy buena seguridad a un precio relativamente bajo cuando estamos hablando de un usado, porque ya uno nuevo está un poco alto, pero es un carro que yo recomiendo que si lo vas a comprar, si te interesa comprarlo, revísele muy bien y a profundidad, destape y revise que la correa esté en buen estado y preferiblemente cámbiela. Y lo otro, escanéelo de la parte eléctrica porque es otro problemita que se está volviendo cada vez más frecuente en los Onix Turbo. No voy a decir que todos están fallando, pero sí cada vez he escuchado más y más quejas con la parte eléctrica de ese carro. Y de hecho, recientemente una conocida está desesperada con la parte eléctrica de este carro. Así que les recomiendo que revisen muy bien. No digo que todos salen malos, y como dije, tiene buenas virtudes, pero también tiene sus cositas malas y toca ser precavidos. Continuamos con BGO, que al parecer quiere ponerse a hacer Uber porque me pregunta cuánto le costaría mantener en promedio un Renault Logan modelo 2023 para recorrer 60.000 kilómetros al año. Y en este caso estamos hablando de un gasto en combustible de 24 millones de pesos, un impuesto aproximado, y si estamos hablando de la versión de entrada, de unos 650.000 pesos, un SOAT de 450.000 pesos, cambios de aceite por 1.100.000 pesos, llantas, y ya que va a recorrer 60.000 kilómetros, le va a tocar cambiar las 4 fijo, 1.600.000 pesos, y otros gastos 1.400.000 pesos, para un gran total de 29.200.000 pesos al año, o aproximadamente en promedio 2.430.000 pesos mensuales. Y la verdad, esta es una cifra muy conservadora, porque recorriendo 60.000 kilómetros pasan muchas cosas. Así que es muy probable que tenga que hacer algunos arreglos, mantenimientos, algunos cambios de piezas por robo, desgaste o daño. Le van a poner algún comparendo o algo, asumiendo que se va a poner a trabajar en Uber. Entonces, si esa es la intención, ponerse a trabajar en alguna plataforma como mínimo y asumiendo que va a descansar un día a la semana, tiene que hacerse 100.000 pesos diarios solo para cubrir los gastos normales del carro. 100.000. Adicionalmente, teniendo en cuenta el desgaste y la depreciación del vehículo, tendría que hacerse otros 30.000 pesos diarios. Y además, si se quiere sacar un sueldo que oscile entre 1.500.000 y 2 millones de pesos mensuales, tendría que hacerse otros 80.000 pesos. O sea, como mínimo, para que nuestro amigo con esos 60.000 kilómetros, el trabajo le resulte rentable, el carro tiene que hacerse en carreras unos 210.000 pesos como mínimo. Si se hace menos, ya ese trabajo va a ser cada vez menos rentable. Y yo en este punto le quiero hacer una pregunta para las personas que me ven y de pronto tienen este tipo de trabajos, trabajan en plataformas. Yo quiero saber si hoy en día todavía este trabajo de plataformas todavía es lo suficientemente rentable como para que recorriendo en promedio 200 kilómetros diarios se puedan hacer en carreras más de 200.000 pesos. Si se da, quiero realmente, genuinamente quiero saber si hoy en día el trabajo en plataformas daría esa cantidad de dinero diario. Continuamos con Wilches, que me pregunta cuánto costaría mantener una Chevrolet Trailblazer modelo 2022, motor 2.8 litros para recorrer 15.000 kilómetros al año. Y en este caso tenemos unos gastos en combustible de 4.300.000 pesos, un impuesto aproximado de 4.550.000 pesos, un SOAT de 950.000 pesos, cambios de aceite por 400.000 pesos, una llanta en caso de que se dañe 700.000 pesos y otros gastos 1.400.000, para un gasto anual de 12.300.000 pesos o aproximadamente en promedio 1.030.000 pesos mensuales. La Chevrolet Trailblazer, un carro que en lo personal me gusta muchísimo, de lo mejorcito que ha vendido la marca en este país. Un carro que es económico de comprar realmente y considerando, digamos, las alternativas como una Montero y especialmente las Toyotas, pues la Trailblazer se consigue barata. Y no solo es barata, tiene un equipamiento más que decente, un desempeño tanto en carretera como en ciudad como en destapada
muy, pero muy bueno. Es amplia, cómoda, con buena seguridad. O sea, realmente es un carro que no tiene quejas. Y en temas de fiabilidad, es un carro tan bueno como lo puede llegar a ser, por ejemplo, una Fortuner. Realmente, en lo que es equipamiento, desempeño, fiabilidad y seguridad, no tiene nada que envidiarle a una Fortuner. Claro, ya en lo que respecta al comercio es otra cosa. La Trailblazer es durita de vender. No a mucha gente le gusta, algunos le ponen problema a la marca y otros simplemente, cuando piensan en este tipo de carros, pues siempre quieren montarse o en una Prado o en una Fortuner. Claro, ya esos son gustos, pero realmente el que decide comprarse una Trailblazer no está haciendo una mala compra, una muy buena compra, pero eso sí, toca ser muy prudentes con el precio que se paga, porque el día que necesites venderla te vas a dar cuenta que no se vende fácil y no se vende a buen precio. Por ejemplo, un precio bastante razonable y muy prudente para ese modelo es aproximadamente 138 millones de pesos. De hecho, es el precio que yo sugiero pagar por ella en mi revista Tips Cars. Y se consiguen, no es que no se consiga, se consiguen e incluso un poquito más económicas en algunos casos. Y claro, si lo comparamos con una Fortuner del mismo modelo, que en sus versiones más básicas rara vez se consiguen por menos de 200, ¿no? Entonces, sí hay un ahorro de más de 60 millones de pesos, que a muchos les puede servir. Y como dije, la Trailblazer prácticamente no tiene nada que envidiarle en funcionalidad y en fiabilidad a una Fortuner. Manuel me pregunta cuánto cuesta mantener una Toyota Prado Sumo modelo 2007 para recorrer unos 10.000 kilómetros. Y con este carro estamos hablando de un consumo en ciudad de unos 25 kilómetros por galón, siendo muy optimistas. Entonces, tendremos un gasto en combustible para esos 10.000 kilómetros de 6.400.000 pesos, un impuesto aproximado de 470.000 pesos, un SOAT de 1.270.000, cambio de aceite por 400.000 pesos, una llanta en caso que se dañe unos 700.000 pesos y otros gastos 1.400.000 pesos, para un gran total de 10.600.000 al año o aproximadamente y en promedio 890.000 pesos mensuales. La Prado Sumo, un carro que en estos modelos suele conseguirse entre los 55 y los 60 millones de pesos siendo optimistas, porque las he visto en 70 e incluso 75 millones de pesos. Un carro que, para serles sincero, sé que es bueno, muy bueno y tiene un excelente desempeño cuando se trata de trabajar en trocha. Pero semejante cantidad de plata por un carro que ya tiene más de 20 años de uso en algunos casos, pues solo es para algunos, debo decir, y como pudieron darse cuenta, un carro sumamente costoso de mantener, especialmente por el lado de el SOAT y por el lado de la gasolina. Y como no podría ser de otra forma cuando estamos hablando de una Toyota, pues bueno, tenemos aquí una publicación por una 2007 que están pidiendo 110 millones de pesos. Claro, está como nueva y es de colección, por eso vale 110 millones de pesos. Pero realmente no es raro, ni es la Toyota más vieja pidiendo mucha plata, ni por supuesto es la más cara que he visto. Y bueno, mis amigos, eso ha sido todo por este video. Espero que les haya gustado y les haya servido mucho la información. Ya sabe, comenta, comparte, suscríbete, dale like. Por favor, alimenta el algoritmo para que YouTube muestre mucho más videos. Muchas gracias por verme y nos vemos en una próxima.